Si el Sol decidiera dejar de producir luz, los animales en la naturaleza serían los primeros en darse cuenta. La mayoría de estos necesitan el día para desplazarse de un lugar a otro, especialmente en las grandes sabanas de África. Las cebras, los ñus y las jirafas necesitan el día para moverse y evitar a los depredadores. En cuanto se pone el sol, es su hora de dormir. Si el sol se oscureciera de repente, los animales no comprenderían lo que está ocurriendo y simplemente se convertirían en un almuerzo temprano para los depredadores. Las criaturas nocturnas estarían igualmente confundidas por el cambio de hora. Los pájaros usualmente se agrupan durante el día, por lo que no oiríamos ni veríamos a ninguno de ellos. Tenemos que agradecerles que se coman las plagas del cielo. Bueno, a ellas y a los murciélagos. Pero si estás en una zona sin murciélagos, entonces considera que los insectos son los ganadores allí. Las temperaturas comenzarían a bajar gradualmente. Los humanos también notarían los efectos. Estamos acostumbrados a que el sol brille en el punto máximo al mediodía, pero con la desaparición de la luz solar, viviríamos en una oscuridad total. Sería una cuestión de supervivencia. Si el sol se oscureciera de pronto, solo tendríamos unos 8 minutos para disfrutar del resto. Eso es porque la luz solar tarda ese tiempo en recorrer miles de kilómetros a través del sistema solar. Tendríamos que usar radiación UV para cultivar algunas cosechas, pero no sería suficiente para alimentar a todo el mundo, por no hablar del descenso de las temperaturas en todo el planeta. La supervivencia sería difícil en la llanura abierta. Todo el mundo tendría que meterse en refugios y búnkeres acogedores. Las plantas necesitan la fotosíntesis para crecer, sin ella no tendríamos cultivos. El pan no existiría, ya que se compone de trigo. Incluso las algas de los océanos necesitan la fotosíntesis para sobrevivir, que es la mayor fuente de oxígeno en lugar de los bosques. Esto significa que los niveles de oxígeno empezarían a agotarse. Las grandes masas de agua como los lagos, los océanos y los mares también empezarían a carecer de oxígeno para mantener la vida marina. Una de nuestras principales fuentes de vitamina D es el sol. Hay otras formas de obtenerla, pero el sol es la mejor y más conveniente. Sin cultivos ni vegetación, todos los herbívoros tendrían que rebuscar la última hierba verde de la tierra o una hoja colgando de un árbol. Pronto se quedarían sin alimento, lo que también sería una mala noticia para nosotros, los humanos, ya que necesitamos animales como vacas, caballos y ovejas para nuestro sustento. Esto no ocurriría de la noche a la mañana, por supuesto. Los océanos permanecerían calientes durante algún tiempo, pero finalmente se enfriarían y congelarían. La Tierra sigue siendo un planeta alimentado por un núcleo de hierro que produce mucho calor. Pero esto no sería suficiente para mantener este mundo caliente. El siguiente paso sería encontrar el refugio adecuado y mantener el calor. Si esto ocurriera de la noche a la mañana, lo más probable es que no hubiera búnkeres preparados para un escenario como este. A no ser que estés viendo este video y decidas construir uno después. Tendrían que proporcionar calor las 24 horas del día y ser capaces de cultivar bajo radiación UV. Las instalaciones con energía solar quedarían obsoletas. La gente tendría que llevar trajes sostenibles cuando se aventurara al aire libre. Al ser tan oscuro, necesitaríamos luces potentes o gafas de visión nocturna para ver algo. Las tierras estarían desoladas. Las criaturas nocturnas capaces de soportar temperaturas bajo cero se apoderarían de ellas. Las estructuras se derrumbarían, ya que se agotaría el oxígeno. El concreto necesita oxígeno para permanecer intacto. Los propios búnkeres también tendrían oxígeno limitado. Habría que arrancar muchos árboles y colocarlos bajo la fuerte radiación UV para que produjeran tal elemento. A su vez, este produciría su ecosistema en los grandes búnkeres subterráneos. Los océanos de la superficie acabarían congelándose. Recoger cualquier recurso natural del fondo del océano, como gas o petróleo, sería imposible. El gran objeto, que solía ser una estrella brillante y soleada, seguiría flotando. Pero, ¿qué pasaría si el sol desapareciera de la noche a la mañana? Pues más o menos lo mismo, pero mucho peor. El Sol es el objeto celeste más grande del sistema solar, que mantiene a todos nuestros planetas alineados tal y como están. Orbitan alrededor del Sol, ocupándose de sus propios asuntos. Sin un objeto tan grande que los mantenga firmes, los planetas empezarían a flotar aleatoriamente. Algunos podrían incluso chocar entre sí. En otros casos, los planetas simplemente flotarían y volarían al espacio, hasta encontrar una nueva estrella alrededor de la cual orbitar. La Tierra podría o no ser uno de esos planetas. Nuestro mundo seguiría siendo oscuro. Estaríamos volando por el espacio a una velocidad inusual. El planeta no giraría sobre sí mismo y muchos objetos chocarían con nosotros. Estaríamos en la línea de trayectoria de los cometas masivos que esperan golpearnos.
La amenaza del frío ya no sería un factor importante, sino lo que hay más allá de nosotros. Esto significa que tendríamos que cavar nuestros búnkeres más profundamente. Ya no tendríamos una atmósfera para atrapar cualquier forma de calor o cualquier cosa. Estaríamos flotando durante una eternidad. Pero volvamos a ese escenario en el que el Sol decidió quedarse a oscuras. No te preocupes, nuestro planeta seguiría orbitándolo junto con los demás planetas. Las temperaturas seguirían cayendo en picado hasta que nada pudiera sobrevivir en la superficie. La oscuridad sería total las 24 horas del día. Solo las bacterias y posiblemente los tardígrados podrían sobrevivir en la superficie. Los tardígrados son criaturas microscópicas que pueden sobrevivir a cualquier cosa, incluso al espacio exterior. Con el tiempo, el oxígeno estaría ausente en la superficie de la Tierra, y ya no habría nada ahí arriba excepto ellos. Como serían las criaturas dominantes y posiblemente las únicas en la superficie, conseguirían evolucionar hasta convertirse en especies más grandes y producir muchas más. Cientos de miles de años en el futuro, los humanos habrían tenido que evolucionar a las condiciones subterráneas. Nuestros ojos serían mucho más grandes para captar la mayor cantidad de luz posible. Nuestra piel se volvería más blanca, ya que no habría sol bajo tierra. Nuestro oído también sería mucho más sensible, ya que el subsuelo crearía sonidos con eco. Seguiríamos teniendo el intelecto que poseemos ahora, pero nuestros cuerpos estarían preparados para la superficie. La principal amenaza serían los tardígrados gigantes que se arrastran lentamente. Bajo el microscopio parecen bastante bonitos, pero imagínatelos del tamaño de un oso polar. ¿Aún quieres algo así en tu patio trasero? Pueden vivir en cualquier lugar, así que se infiltrarían en los búnkeres de vez en cuando. Se volverían feroces y vendrían en diferentes tamaños y formas. En este punto, los humanos no serían la especie dominante, ya que tendrían que esconderse bajo tierra. Algunos tardígrados de diferentes tribus no serían del todo amistosos entre sí. Las grandes ciudades que solían estar repletas de gente serían el hogar de osos de agua gigantes. Los tardígrados son conocidos como osos de agua ya que se parecen un poco a osos pequeños, pero estas bestias de 8 patas serían mucho más grandes que ellos. Los osos y la mayoría de los animales habrían sido eliminados, y bajo el hielo, algunas criaturas de las profundidades marinas prosperarían y se acercarían a la superficie. Estos animales habrían estado acostumbrados a vivir en la oscuridad, lejos del sol, pero durante miles de años de dominio de las aguas, habrían crecido hasta alcanzar tamaños enormes. Algunos se adaptarían a arrastrarse fuera, en la tierra firme. Aunque la superficie estaría congelada, encontrarían formas de abrirse paso a través del hielo. Los humanos, mientras tanto, crearían grandes canales y redes subterráneas, construyendo ciudades y colonias. Dominaríamos los túneles en los que nuestras manos y pies crecerían hasta convertirse en algo parecido a redes de gran tamaño. Nos apoderaríamos de todo lo subterráneo y seguiríamos siendo la especie más inteligente de la Tierra. Nos las arreglaríamos para conservar viejas piezas de arte de la superficie y registros importantes para seguir siendo lo más humanos posible. Seguiríamos sobreviviendo, pase lo que pase. ¿Sabías que nuestro Sol es en realidad verde? No, mentira, estoy bromeando. En realidad es de todos los colores que puedas imaginar al mismo tiempo. Espera, ¿qué? Sé que parece broma, pero lo digo en serio. ¿No puedes creerlo? De hecho, nuestro Sol tiene absolutamente todas las ondas del espectro luminoso. Es simultáneamente rojo, azul, verde, amarillo, el color que quieras. ¿De dónde crees que vienen los arcoíris? Cuando la luz del Sol se refleja en las gotas de agua que están en el aire, se divide en un montón de ondas de colores que podemos ver individualmente. Y cuando están todas juntas, vemos un rayo de luz blanco. Nuestros ojos son incapaces de percibir el concepto de todos los colores al mismo tiempo, por lo que su combinación nos parece blanca. Espera, ¿podrías decir blanco? ¿No es amarillo el Sol? Sí, también es amarillo, pero por favor no mires al Sol directamente para asegurarte. Aparece blanco cuando lo vemos desde la Estación Espacial Internacional. Este es el color real del Sol, tal como lo perciben nuestros ojos. El astro adquiere un tono amarillento cuando sus rayos se dispersan en la atmósfera de la Tierra. Nuestra atmósfera no deja pasar bien los rayos azules del espectro. ¿Pero los rojos? ¿Por qué no? Por cierto, ese es el motivo por el cual el cielo nos parece azul. La atmósfera esparce el color azul por todas partes. Durante el amanecer y el atardecer se reflejan ondas azules cortas, pero las rojas largas nos llegan perfectamente. Por eso vemos las puestas de sol de color rosa, naranja o rojo. Pero, ¿qué pasaría si el sol tuviera un color diferente? Para responder a esta pregunta, repitamos rápidamente lo que hemos aprendido. 1. El Sol tiene todo el espectro de colores. 2. Nuestra atmósfera dice ¿rayos azules? No, ¿rayos rojos? Claro que sí. Así que probablemente ya hayas adivinado qué pasaría si el Sol fuera, digamos, rojo. El mundo entero se vería como durante las puestas de sol. No está mal, ¿no? Ni siquiera tendríamos que esperar al anochecer para admirar un cielo escarlata.
agua anaranjada y una luna roja brillante. Sí, sería más oscuro de lo que estamos acostumbrados, pero aún así no estaría mal. Por cierto, un día el sol se volverá rojo. Cuando su vida llegue a su fin, se expandirá y se convertirá en una gigante roja antes de finalmente apagarse. Pero no va a ser muy divertido para nosotros, así que esperemos no estar por aquí para ver eso. Momento. Estoy seguro de que no estaré. Tengo una fiesta ese mismo día. Ok. ¿Y si el sol fuera verde? Bueno, la verdad es que el sol es verde. Bien, ya sé qué vas a decir. ¿Estás bromeando? ¿No acabas de decir que es blanco? Buen trabajo, por cierto. No exactamente, amigo. El sol se ve blanco, pero técnicamente tiene una temperatura de cerca de 5500 grados centígrados. Y la longitud de onda máxima del espectro del sol corresponde a un tono verde azulado. Pero para asegurarnos de que el sol sea verde, necesitamos ahogar el resto del espectro visible y hacer que nuestra atmósfera deje pasar un color verde puro. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, todo será verde y también se volverá un poco más oscuro. Acéptalo, no es fácil ser verde. De acuerdo, sigamos. Ahora pintemos el sol de azul. Las estrellas azules realmente existen. Se las llama gigantes azules. Afortunadamente nuestro sol no es una de ellas. ¿Por qué afortunadamente? Bueno, porque si fuera una gigante azul sería una estrella joven, hermosa, inimaginablemente grande y muy caliente. Mira, nuestra lógica de el rojo es caliente, el azul es frío no se aplica a las estrellas. Las estrellas más calientes son blancas y azules y las más frías son amarillas y rojas. Sí, nuestro sol es realmente muy frío en comparación con otras estrellas. Ahora toma la temperatura promedio de tu ciudad, pero multiplícala por cientos de miles. Sí, estamos luchando contra el calentamiento global aquí, pero ¿una quema global? No, gracias, gigantes azules. De todos modos, imaginemos que el sol se volvió azul. ¿Cómo veríamos el mundo? Sorprendentemente, nada cambiaría. ¿Recuerdas que te dije que la atmósfera dispersa la luz azul? Por eso, en este caso, todo quedaría casi igual. Tal vez el cielo se volvería más azul, pero no veríamos mucha diferencia. Y por último, la opción más oscura. ¿Y si nuestro sol se volviera negro? Tendríamos que abastecernos de lámparas y velas porque ya no tendríamos luz. La gente usaría electricidad en todo el mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y tampoco podríamos ver la luna. Después de todo, podemos observarla solo porque los rayos del sol se reflejan en ella. Ahora, lo único que nos queda para iluminar nuestras noches son las estrellas, pero no nos ayudan mucho. Lo bueno es que este escenario es totalmente irreal y no hay estrellas negras. ¿No es así? Bueno, no hay estrellas negras, pero nuestro sol se volverá completamente negro algún día. Y no me refiero a un agujero negro. Estoy hablando de enanas negras. Probablemente hayas oído hablar de las enanas blancas. Bueno, cuando una estrella como nuestro Sol está a punto de terminar su vida, se expande y se convierte en una gigante roja. Y luego, perdiendo gradualmente sus capas superiores, se convierte en una enana blanca. Como ya no tiene combustible, se enfría lentamente. Todo lo que queda es un pequeño núcleo viviendo su vida y ardiendo brillantemente. Y cuando la estrella se enfría por completo, se convierte en una enana negra. Pero probablemente nunca hayas oído hablar de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque, sorpresa, sorpresa, no existen. Y no estaba mintiendo. La cuestión es que una estrella necesita cerca de 1000 billones de años para convertirse en una enana negra. Y nuestro universo todavía es un bebé, solo tiene unos 14.000 millones de años, entonces ninguna estrella ha llegado a esta etapa todavía. Incluso las más antiguas todavía emiten un poco de luz. Es por eso que las estrellas negras son solo una teoría. Y es poco probable que alguna vez veamos una estrella así. Pero, ¿has oído el famoso dicho, las estrellas que vemos de noche ya son fantasmas porque su luz nos llega recién ahora? Eso es un mito. Todas siguen vivas. ¡Hurra! Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Imaginemos que nuestro Sol se convirtiera en una enana negra. Todo el sistema solar se sumergiría inmediatamente en la oscuridad absoluta. También sería terriblemente frío. La Luna dejaría su órbita y chocaría contra la Tierra. Espera, no. Pasemos por alto este momento y supongamos que todavía estamos vivos. Afortunadamente no nos congelaríamos al instante, como podrías pensar. El núcleo de la Tierra tiene su propia temperatura de más de 5000 grados centígrados, pero las temperaturas en la superficie del planeta descenderían inmediatamente a 0 grados. El núcleo se enfriaría gradualmente. En solo 2 meses la temperatura de la superficie de la Tierra sería de 120 grados bajo cero, y en un año llegaría a 270 grados bajo cero. La mayoría de las plantas desaparecerían con bastante rapidez, no por el frío, sino por la falta de fotosíntesis. Otras vivirían un poco más gracias al oxígeno que aún queda en la atmósfera y, por extraño que parezca, los árboles sobrevivirían durante mucho tiempo. Tienen un metabolismo lento y obtienen azúcar del suelo. La capa superior de los océanos se congelaría bastante rápido. Por fortuna, esta gruesa capa de hielo aislaría las aguas profundas, por lo que no se congelaría todo el océano, al menos durante algún tiempo.
y a las criaturas marinas les iría bastante bien. Existieron mucho antes que nosotros y ya están acostumbradas a los locos cambios de temperatura, la falta de oxígeno y comida, las enormes presiones y otras cosas de la vida en las profundidades marinas. ¿Y nosotros los humanos? Bueno, en primer lugar empezaríamos a enfermarnos. Sin vitamina D, las personas enfrentarían una gran cantidad de problemas de salud. Además, nuestro cuerpo necesita luz solar para producir melatonina, que nos ayuda a comprender cuándo debemos acostarnos y despertarnos. Si los humanos no tuvieran esta hormona, su cuerpo se confundiría mucho y no sabría si necesita dormir o no. Esto traería insomnio para muchas personas, pero aún seríamos capaces de sobrevivir. Tendríamos dos opciones: construir submarinos gigantes y bajar a las profundidades del océano, más cerca del núcleo de la Tierra, o quedarnos en la superficie, viviendo nuestras vidas en algún lugar donde tengamos fuentes de energía geotérmica. En Islandia, por ejemplo, también podríamos asentarnos cerca de volcanes. Su calor sería suficiente para calentarnos durante mucho tiempo. Nuestra visión se adaptaría a la oscuridad, pero en algún momento esta alcanzaría su máximo, así que tendríamos que acostumbrarnos a vivir en completa oscuridad. Pero quién sabe, tal vez también podamos adaptarnos a esto. ¿Qué opción preferirías? ¿Vivir en el fondo del océano en un submarino o en la superficie cerca de los volcanes? Puedes pensar que la Tierra es bastante grande, pero el Sol constituye casi el 99,9% de la masa de todo el sistema solar. El resto está formada por los planetas y sus satélites, asteroides, cometas, gas y polvo. Está a unos 150 millones de kilómetros de nuestro planeta, pero nos mantiene calientes todos los días. Su temperatura es de aproximadamente 5.537 grados Celsius, pero el espacio que lo rodea está frío como el hielo. Para entender esto, necesitamos distinguir entre calor y temperatura. El calor es la energía dentro de algún objeto. La temperatura es algo que nos dice si ese objeto está caliente o frío. Cuando el calor se transfiere a ese objeto, hace que suba su temperatura. Cuando el objeto pierde calor, la temperatura baja. El calor se puede transferir de tres formas diferentes. El Sol lo hace a través de la radiación. Eso significa que libera calor en forma de luz. Tu cuerpo también irradia calor, pero como ondas infrarrojas. Es por eso que las cámaras termográficas detectan que estás en una habitación incluso de noche. Cuanto más caliente esté el objeto, más calor irradiará. La temperatura solo afecta a la materia. Dado que el espacio es principalmente vacío, no tiene suficientes partículas para que el calor se transfiera de otra manera, que no sea a través de la radiación. Cuando el calor proveniente del Sol llega a un objeto, los átomos comienzan a absorber energía, pero el calor no se puede transferir porque no hay materia en el espacio. Esos átomos y moléculas en el espacio absorberán el calor y simplemente permanecerán así, mientras que el vacío frío permanecerá frío. Hay mucha materia dentro de la atmósfera de la Tierra, por lo que la energía del Sol se puede transferir fácilmente, pero si colocas un objeto fuera de la atmósfera de la Tierra bajo la luz solar directa, terminaría calentado a 120 grados Celsius porque es una materia hecha de átomos y moléculas. La temperatura del vacío es de menos 270 grados Celsius. Eso significa que, dependiendo de dónde te encuentres, el espacio puede quemarte o congelarte. En realidad, el Sol no es amarillo. Emite luz en una amplia gama de longitudes de onda. Podemos saber tanto su temperatura como su color por el pico de su espectro. Por ejemplo, las estrellas más frías aparecerán rojas y las estrellas más calientes serán azules, con estrellas amarillas, naranjas y blancas en el medio. Cuando se trata del Sol, el espectro alcanza su punto máximo en una longitud de onda que normalmente llamaríamos verde, pero nuestro ojo lo percibe de manera diferente. Entonces, este tono verde, en combinación con otras longitudes de onda del espectro, se verá blanco para el ojo humano. Generalmente, vemos al Sol como amarillo porque nuestra atmósfera dispersa la luz azul de manera más eficiente que la roja. Durante el amanecer y el atardecer, hay más luz roja en el espectro del Sol, lo que nos brinda paisajes asombrosos. Las manchas solares son partes de la superficie visible del Sol que son, en promedio, mucho más frías que el propio Sol. Se superponen con partes que tienen un campo magnético aumentado. Estas partes no permiten la liberación de calor a la superficie visible del Sol. De esta forma, el resto de la superficie es 3 veces más brillante que esas manchas solares. Ese contraste las hace parecer casi negras. Pero si pudiéramos tomar una mancha solar aparte del Sol y colocarla en algún lugar del cielo nocturno, sería diferente, tan brillante como la Luna cuando la vemos desde la Tierra. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran en la misma dirección porque se formaron a partir de una nube protoplanetaria, excepto Urano y Venus. Probablemente hayan tenido un fuerte impacto que los hizo girar en la dirección opuesta.
Pero es diferente con las galaxias. Por lo general, no se forman a partir de la misma nube de polvo y partículas. Además, no están distribuidas aleatoriamente en el espacio. Vienen en filamentos, hebras delgadas y densas de materia oscura y galaxias con vacíos en el medio. Las protogalaxias están unidas por fuerzas gravitacionales en pequeñas áreas del espacio. Probablemente esto se deba a la distribución de la materia oscura en todo el universo. La materia en los filamentos se mueve como un sacacorchos y se dirige hacia la zona más densa. Entonces podría haber una dirección común en la que las galaxias tienden a girar, pero en su mayoría es aleatoria. Y existe la posibilidad de que veamos un ascensor lunar algún día. Sí, un cable anclado a la superficie de la Luna. Se extendería más de 400.000 kilómetros. No podríamos conectarlo directamente a nuestro planeta porque tanto la Tierra como la Luna se están moviendo. Pero podríamos mantenerlo en lo alto de la órbita de nuestro planeta. Algunos investigadores creen que podríamos construir un ascensor de este tipo por unos pocos miles de millones de dólares. La Luna tiene recursos que definitivamente podríamos usar. Una forma rara de helio encontrada allí podría ser de utilidad en las centrales eléctricas de fusión de nuestro planeta. Además, podríamos tomar algunos otros elementos raros y usarlos en teléfonos inteligentes y el resto de la electrónica. Entonces, después de alrededor de 53 viajes hacia arriba y hacia abajo, el ascensor podría pagarse solo. El cable sería tan grueso como un lápiz, pero su peso rondaría las 40 toneladas. Incluso podría estar hecho de materiales que ya tenemos aquí en la Tierra, sin necesidad de inventar algo. Podría haber una combinación de dos ascensores. Una nave espacial subiría un ascensor desde la superficie de nuestro planeta hasta una estación espacial. Después sería transportado hacia la Luna. Habría otro ascensor para finalmente bajar a la superficie de la Luna. Los planetas de nuestro sistema solar tienen órbitas predecibles y estables, pero las colisiones de gigantes gaseosos podrían haber ocurrido en una etapa temprana cuando todavía se estaba formando el sistema planetario. En caso de una colisión frontal, dos gigantes de gas se fusionarían. No acabarían perdiendo su masa, los materiales de sus envolturas gaseosas o sus núcleos sólidos. Y una colisión de este tipo a mayor velocidad provocaría la pérdida de la mayor parte del gas envolvente. Y a velocidades muy altas, ¡boom!, ambos planetas desaparecen. Es diferente si no se trata de una colisión frontal. Si los dos núcleos logran evitarse completamente entre sí, los gigantes gaseosos no se fusionarán, pero perderán parte de la masa. Los gigantes gaseosos incluso podrían cambiar su forma debido a tales colisiones. Los astrónomos descubrieron que hay una galaxia extremadamente lejos de nosotros que se parece a nuestra Vía Láctea. Ahora la vemos como era cuando el universo tenía solo 1.400 millones de años. Y ahora tiene 13.800 millones de años. Se necesitaron más de 12.000 millones de años para que la luz viniera de esta galaxia lejana hasta nuestro planeta. Y esta galaxia es pacífica, estable y sorprendentemente no caótica, a diferencia de todas las demás galaxias que fueron bastante turbulentas en sus primeras etapas. Para dejar la Vía Láctea, tendríamos que viajar a unos 25.000 años luz del centro de la galaxia, o 500 años luz verticalmente. Nuestra galaxia es un disco de estrellas que se extiende cerca de 100.000 años luz de ancho y tiene 1.000 años luz de espesor. El Sol, nuestra estrella central, se encuentra a medio camino del centro de la galaxia y cerca del centro del disco en dirección vertical. Al salir de la galaxia, tendríamos que ir más allá del borde para alejarnos del halo que rodea la Vía Láctea, estrellas viejas, gas difuso y cúmulos globulares. Si quisieras ir aún más lejos para ver la Vía Láctea en todo su esplendor, tendrías que viajar 48.000 años luz en vertical. En este momento, ni siquiera tenemos un telescopio que podamos enviar allí. Hay estrellas centrales que comen planetas. Nuestro sistema solar es estable, a diferencia de muchos otros sistemas planetarios, por lo que no tenemos que temer que la Tierra o algún otro planeta cambie su órbita y se dirija hacia el Sol. Pero, al menos una cuarta parte de otros sistemas planetarios con estrellas en órbitas similares a nuestro Sol tienen un pasado bastante caótico. En algunos de ellos hay planetas que solían moverse, y sus migraciones impredecibles pueden haber interrumpido los caminos de otros planetas o incluso haberlos empujado fuera de su órbita. Esto significa que algunos planetas probablemente hayan caído en la estrella central. Cuando eso sucede, el planeta se disuelve en la capa exterior de la estrella, lo que significa que lo devora.